Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este episodio número 18 de Shitco Talks, episodio que va a consistir de nuevo en un comentario individual por mi parte, pero que viene basado en sendos comentarios mandados por dos seguidores y que guardan una estrecha relación entre sí, así que he considerado oportuno tratarlos en el mismo episodio de podcast. Hoy vamos a tratar sobre, primero, la pregunta que me hace Marija. Marija es una médico serbia que reside en España y que me sigue desde hace tiempo. Y esto es lo bonito de las redes sociales. La conocí a través de Instagram porque me seguía. Y es una persona que siempre suele darme mucho feedback sobre las cosas que publico, me hace comentarios muy reflexivos, a pesar de no ser una persona exactamente del campo, sí que tiene un conocimiento técnico muy amplio y la verdad es que es una gozada contar con su feedback. Y el otro día me lanzó esta pregunta: Sebas, ¿podrías decirnos si el deporte de resistencia practicado a nivel de alto rendimiento es bueno para la salud? Así que será este el primer tema que comentaremos en el podcast y concluiremos también, tras la solicitación de otro seguidor, os explicaré la polémica que he tenido con Alan Couzens en Twitter, que todos los que me seguís por esa red social pues ya conoceréis, y si no, pues lo explicaré brevemente por aquí para acabar este episodio 18 de Shitco Talks. Comenzamos. ¿Es sano, por tanto, el deporte de resistencia aplicado al alto rendimiento? Voy a intentar responder de la manera más clara y concisa posible. Mi respuesta aquí sería los pros de la práctica del deporte de resistencia de alto rendimiento son superiores a los contras siempre y cuando hagamos todo bien. Y aquí viene el entrecomillado, porque hacerlo todo bien en el deporte de alto rendimiento es extremadamente complicado y hay muy pocos deportistas a los que yo he llevado que realmente lo hicieran así. Por lo tanto, es una respuesta como en casi todas las aplicaciones prácticas del rendimiento deportivo. Voy a responder con un depende. Voy a enumerar, si os parece bien, todos los apartados en los que podemos fallar a la hora de desarrollar nuestra práctica de alto rendimiento y que pueden perjudicar a nuestra salud. En primer lugar, yo destacaría los trastornos alimenticios. Creo firmemente que la incidencia de este tipo de trastornos es superior en el deporte de élite, sobre todo en el de alto rendimiento, en deportes de resistencia, frente a la población general, es decir, en la calle. A pesar de que creo que en la calle se infradiagnostica muchos casos, porque al final la gente de la calle es muy reacia a acudir a buscar tratamiento, sobre todo cuando son trastornos, digamos, de baja gravedad. En el deporte de élite, como están mucho más controlados, es mucho más fácil ver que un deportista empieza a hacer cosas raras y por lo tanto se diagnostica mucho antes y con mucha más frecuencia. Aun con esas, yo considero que hay una incidencia bastante superior simplemente por el propio requerimiento laboral, ¿no? Al final, el ratio potencia-peso es fundamental en casi todos estos deportes y la gente llega a llevarlo al extremo de buscar siempre el menor peso posible a pesar de que contravenga su rendimiento en muchas ocasiones. Eso sería uno de los apartados y por otro lado estaría el tema de la estética, ¿no? Sobre todo hay algunos deportes que la imagen corporal resulta de gran relevancia, pero no os creáis, incluso para un ciclista muchas veces oyes comentarios, ¿no? De ay, qué bonitas tengo las piernas, o mira lo fuerte que está este, o lo seco que está el otro. Entonces, el tema de la estética también siempre está ahí presente y es algo que contribuye a la aparición de este tipo de trastornos. En un segundo apartado metería todos los trastornos relacionados con el déficit de energía, y aquí esto es importante puntualizarlo porque yo puedo tener déficit energético sin tener ningún tipo de trastorno alimenticio, simplemente me alimento menos de lo que debería para lo que estoy ejecutando a nivel de entrenamiento. Pero eso no implica que yo tenga ningún tipo de trastorno con lo que ingiero. Puedo tener unas ingestas completamente normales, pero por lo que sea se me hayan ido los cálculos y sean demasiado bajos durante demasiado tiempo. ¿Esto qué puede ocasionar?
muchos problemas, sobre todo de tipo hormonal y también a nivel de metabolismo óseo, que al final, pues sobre todo en un ambiente como el del ciclismo, donde no tenemos apenas carga mecánica, donde el componente elástico está muy reducido, donde no tenemos impacto, pues si combinamos ese déficit energético con la propia disciplina, pues podemos tener problemas óseos, sobre todo en el deportista de muy alto nivel a largo plazo. En un tercer subapartado metería los problemas dentales. Esto en general, en todos los deportes de resistencia, más en el ciclismo simplemente porque la ingesta durante competición es superior. Problemas dentales. Sobre esto se hizo una tesis doctoral francamente interesante en mi facultad hace no muchos años. Y al final aquí lo que nos ocurre es que por un lado estamos consumiendo unas cantidades de azúcares ingentes cada día, muy superiores a la población general y muy superiores a lo que normalmente pues, sería recomendado desde un punto de vista estrictamente odontológico. Y por otro lado estamos consumiendo esos azúcares que ya tienen pues, su impacto sobre el pH bucal en unas bebidas donde normalmente pues, tienden a tener sabores de tipo ácido, pues, con diversos conservantes y saborizantes que pueden afectar también al pH bucal. Todo esto pues da lugar a problemática bastante potente, sobre todo con el tiempo. Entonces es algo a vigilar también. En un cuarto apartado tendríamos el tema del que más se habla y para mí curiosamente no es de los más relevantes. Es el tema de la muerte súbita y problemas cardíacos por la práctica crónica de deporte de resistencia de alto nivel. Yo creo que sobre esto hay mucho mito. Se han hecho estudios que muestran una hipertrofia cardíaca, sobre todo de ventrículo izquierdo, con la práctica, pero la asociación entre esta y las mayores posibilidades de sufrir muerte súbita o cualquier evento cardiovascular no se han acabado de aclarar. Y en cualquier caso voy a lanzar aquí un dato: las tasas de muerte súbita del deportista y paros cardíacos son muy inferiores durante la práctica a las tasas de estos mismos incidentes en población general y por cualquier causa. O sea que al final, aunque acabemos sonsacando algún tipo de asociación en un futuro en ciencia, va a seguir siendo un riesgo, vamos, que merece totalmente la pena correr por todos los beneficios asociados que hay a la práctica, ¿no? Aquí entraría en conflicto con mi amiga la doctora Ana Carceller, que desde aquí la saludo, porque siempre andamos, cuando nos juntamos, siempre andamos a vueltas con el debate de medicina más individual o medicina más comunitaria, ¿no? Con estas intervenciones. Son dos posturas distintas. Evidentemente, si solo le pasa a uno de cada 1000 y te pasa a ti, has tenido la china de que te pase, pues mala suerte y es una auténtica putada. Pero también es cierto que yo soy de la opinión de que, bueno, si no le pasa a casi nadie, tampoco hay que tomar según qué medidas, ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo que se ha intentado meter a veces con cuidado, con los eventos de resistencia, que te puede dar ahí un catapum y te vas a quedar ahí en una maratón, bueno, tiene muchos matices eso, y yo en general no me preocuparía por ello, aunque evidentemente te puede pasar, pero también te puede dar un infarto por la calle. O te puedes caer con el avión con el que estás circulando o te puedes estrellar con el coche. O sea, al final son riesgos que nosotros asumimos porque nos compensan. Como digo, para mí esto, con la evidencia que tenemos actualmente, no es nada preocupante ni relevante. Quinto apartado: dopaje y uso de fármacos. ¿Y por qué separo ambas cuando pues, los medios dopantes generalmente son fármacos? Bien, porque tú puedes hacer un sobreuso o un uso negligente de fármacos sin estar dopándote, según la normativa actual antidopaje, ¿no? Y esto lo explico de manera más pormenorizada. El dopaje, entendido como uso de métodos y sustancias prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje, evidentemente tiene consecuencias negativas para la salud. Es uno de los principales motivos por los cuales se prohíbe este tipo de práctica. Pongo algunos ejemplos. Si nosotros estamos usando eritropoyetina, a pesar de que es una sustancia bajo control bastante segura, si nosotros estamos usando eritropoyetina sin control médico y nos sube el hematocrito y nos sube mucho, pues al final podemos tener problemas muy serios a nivel cardiovascular. Si estamos usando anabolizantes derivados de la testosterona, por ejemplo, pues cada vez hay más evidencia que parece indicar, al margen de problemas
orgánicos también apunta hacia cierto tipo de neoplasias. Lo mismo con la hormona del crecimiento. Entonces, al final, pues todo lo que nos metamos en el cuerpo muy probablemente nos va a repercutir a largo plazo. Y por otro lado, lo he separado claramente el uso de fármacos en general, aunque estén permitidos. Hoy en día, yo ya me he quejado de esto públicamente en muchas ocasiones. Hay un montón de sustancias que no están en la lista de sustancias dopantes y que se están utilizando para competir, a pesar de que las están utilizando deportistas completamente sanos que no tendrían por qué estar utilizando ese tipo de medios, ¿no? Estamos hablando de los AINES, estamos hablando del paracetamol, estamos hablando del salbutamol. El uso crónico de AINES, ya sean de los que inhiben la ciclooxigenasa 1 que los que inhiben la 2, tiene consecuencias para la salud en el medio y largo plazo. Lo mismo ocurre con el paracetamol si nos estamos pasando con la dosis, y con el salbutamol habrá que ver también, sobre todo a nivel metabólico, qué ocurre con un uso crónico y una exposición prolongada. Son algunos ejemplos de cosillas que podemos hacer mal en nuestra labor de deportistas de rendimiento y que se nos puede ir de madre y causar un perjuicio para la salud notorio. Sexto subapartado. Aquí voy a hablar de los daños musculoesqueléticos que podemos producir en el organismo a largo plazo. Aquí distinguiría entre ciclismo y las otras disciplinas de resistencia. En el ciclismo, las lesiones por sobreuso son muy poco comunes. Es francamente extraño que alguien se lesione tras una correcta colocación en la bici mediante el servicio biomecánico que sabe lo que hace. En el ciclismo, las lesiones musculoesqueléticas nos van a venir principalmente por caídas y suelen ser lesiones bastante gordas que en el medio y largo plazo sí que tienen su incidencia. Si tú te has roto la clavícula 5 veces durante tu carrera deportiva, que he tenido algún corredor que le ha pasado eso, pues hombre, habrá que ver cómo está ese hombro cuando tengas 50 años, ¿no? En cuanto a carrera a pie o natación, estamos hablando más de lesiones de sobreuso. En la carrera a pie sí que pues tenemos incidencia de fracturas por estrés, pero sobre todo lesiones por sobreuso que derivan de una mala biomecánica en general. Evidentemente, pues si te acabas reventando las rodillas, pues cuando acabes tu carrera profesional, igual cuando tengas 40, 50 años, pues lo puedes pasar un poco mal. Pero bueno, son riesgos que se corren, que son riesgos inherentes al propio trabajo, pero que un obrero que está en andamio concurre con riesgos muy parecidos. Al final los normalizo yo bastantes. Y penúltimo apartado, aspecto mental, y esto lo separo claramente de los trastornos alimenticios, porque yo aquí hablo principalmente de trastornos obsesivos, de ansiedad y de depresión, que es lo que yo más veo en la práctica clínica. Esto ocurre en todos los trabajos. Al final, pues uno se puede tener burnout, o sea, quemarse de su propio trabajo, aburrirse del mismo, que ya no le motive, puede acabar quemado también por intentar rendir siempre bajo muchísima presión o porque no sepa qué salario va a tener el año que viene y si va a estar trabajando el año que viene, así toda la carrera deportiva. Hay muchas casuísticas a las que está sometido el deportista de alto nivel aquí que pueden conllevar la aparición de trastornos de este tipo. ¿Es mayor la incidencia que en población general? No lo sé, la verdad. Ignoro ese dato y por lo tanto no me atrevo a exponer mi opinión. Yo sí que diría que en el deporte de alto rendimiento es muy frecuente, pero porque en general se trabaja muy mal, y me explico. Estoy hablando de unas tasas, en deportistas míos, un 40% ha tenido un trastorno alimenticio en algún momento de su carrera deportiva. No quiere decir que lo tenga ahora, pero sí que lo ha tenido en algún momento. Y diagnosticados trastornos mentales, estoy hablando de más de un 60%, ¿vale? Yo creo que esto será superior a la población general, pero de nuevo creo que también es porque están más vigilados. En cualquier caso, yo creo que muchos de estos trastornos se pueden prevenir si las cosas se hicieran bien. Lo que pasa es que hay muchos deportistas que a lo mejor llevan 7 años de profesionales y dan conmigo y hablo con ellos y nunca han visitado a un psicólogo, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que un psicólogo forma parte del equipo multidisciplinar que tienes que tener siempre pendiente de ti, independientemente de cómo estés, cuando eres un deportista sobre todo de muy alto rendimiento, que te lo puedes permitir sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que muchos de estos trastornos se podrían haber gestionado mucho mejor si se trabajara correctamente desde la base, que por desgracia todavía no se hace. Y finalizo ya con los aspectos que pueden ir mal en la vida de un deportista profesional, con un apartado del que no se suele hablar nada, y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es
el sacrificio que tú haces durante unos años absolutamente claves de tu vida, a nivel de aprendizaje, tanto físico, motor como psicológico, que pueden repercutir en una falta de habilidad para desarrollarte en la vida una vez que tu carrera profesional haya terminado. Me explico. Si yo me he dedicado 10, 15 años, vamos a decir de los 20 a los 35, a dar pedales sobre la bicicleta y nada más, pues me puedo plantar con 35 años, es decir, en toda plenitud de la vida en el mundo desarrollado, con una falta de habilidades sociales. A nivel intelectual, pues también una limitación severa, a nivel deductivo. En definitiva, puedo estar muy verde ante lo que es realmente la vida fuera de la burbuja de lo que era la bici o el atletismo o el deporte que queráis meter ahí. Conforme mayor el nivel del deportista y mayor desinhibición del mundo real, a nivel de que, bueno, pues yo gano un montón de pasta, hago la vida que quiero y me olvido de los que están en la superficie de la tierra, pues mayor leche se suelen pegar cuando se jubilan, ¿no? Porque no saben muy bien qué hacer con su vida. Entonces, simplemente quería mencionar esto porque es algo que puede y suele ir muy mal y en el medio plazo causa mucho sufrimiento al deportista. Y ya no digo nada a aquel que estaba cobrando 40 o 50 mil euros anuales, que evidentemente no se ha garantizado su porvenir durante su carrera profesional, y se encuentra con 35 años, sin ningún tipo de formación académica, sin ningún tipo de experiencia tangible ante la vida, en una situación en la que tiene que buscarse las habichuelas, porque tampoco tiene dinero, ¿no? Entonces, mucho ojo con estas miserias que nos encontramos en el deporte de élite y que hay que atajar ya desde la base, que la gente se forme, que la gente estudie y que la gente se culturice para no tener que enfrentar este tipo de situaciones que estamos viendo, pues hemos visto en generaciones previas, todavía estamos viendo con esta y espero que cada vez se produzcan con menor incidencia. Tras todo esto que os he contado, evidentemente diréis, pero Sebastián, me estás contando aquí que si haces todo bien es sano el deporte de élite y no me has contado más que miserias. Y lo he dicho al principio del episodio, es sano si hacemos las cosas bien, cosa que se consigue con muy pocos deportistas, pero yo los he tenido y los tengo, en el aspecto de que se han podido dedicar a su pasión. Eso es una fuente de bienestar brutal. Han podido ganarse la vida económicamente muy bien, con la libertad que da eso a nivel de hacer otras cosas que te producen placer y que evidentemente pues te repercuten en una calidad de vida muy positiva. Evidentemente está el aspecto del reconocimiento social, también la fama, que a muchos les gusta mucho y a pesar de que no debería ser la fuente de la que saquen el placer, pues lo utilizan. Y a nivel puramente físico, los hay que no han tenido muchas caídas o no han tenido apenas lesiones y que toda la práctica bien llevada a cabo, todo el entrenamiento, los deja a nivel físico en un estado muchísimo mejor que si fueran una persona de la calle sedentaria, ¿no? Entonces el cómputo global para mí es muy positivo para esas personas. Pero claro, son personas, normalmente suelen ser chicos bastante jóvenes que hemos sabido llevar muy bien desde que tenían 16, 17 años, que siempre han tenido su atención psicológica, que hemos controlado muy bien todo lo que hacían en todo momento y pues ahora tienen 24, 25 años y la verdad es que comparas su vida con cómo podría haber sido de otra manera y desde luego el balance es muy positivo, ¿no? Pero por desgracia no son muy frecuentes estos casos. O sea, en la mayoría de los casos la cosa se tuerce en alguno de los aspectos o en unos cuantos de los que he mencionado. Con esto doy finalizado este tema. Creo que queda bastante claro que en un mundo ideal y haciendo todo perfectamente, pues, ¿por qué no? Es algo mejor que ser una persona de la calle sedentaria, pero que hay muchas cosas que pueden ir mal y al final pues, nos van a repercutir casi de una manera más negativa que si nos quedáramos sin la práctica deportiva. Y ahora llega el momento del off topic. Vamos a hablar del segundo tema que quería tratar aquí, que está bastante ligado a este primero, por lo tanto pues he decidido meterlos juntos. Es algo que me sugería este seguidor, que había leído el hilo de lo que había pasado entre Alan Cozzens y yo en Twitter. Bueno, yo os meteré el enlace al hilo en lo que es la descripción del podcast para que podáis ir vosotros mismos a leer qué es lo que se escribió ahí. En cualquier caso hago un resumen y luego un comentario desde una perspectiva pues, puramente personal. Alan Cozzens tiene un historial de divulgación científica explicando un poco quién es Alan. Bueno, yo creo que no hace falta explicar quién es, pero bueno, por si acaso hay algún despistado o despistada. Alan es un entrenador de triatlón de Estados Unidos,
con bastante renombre y una persona que yo tengo intelectualmente muy alta estima. Creo que es alguien que contribuye mucho y tiene mucho conocimiento, pero en redes sociales quizás tiene una actitud pues bastante poco dada a generar ciencia, en el aspecto de que no hay margen para el debate y para mi gusto ciertamente un poco déspota, en el aspecto de que ya son muchos los compañeros que le habían intentado discutir alguna de las afirmaciones que hacen en redes sociales y se habían encontrado como respuesta a un bloqueo, ¿no? Entonces yo cuando inicié esto sabía que me podía ocurrir a mí, no pensaba que me iba a ocurrir sinceramente, tenía la esperanza de que con Alan pues podríamos ser razonables, pero por desgracia no fue así, ¿no? En cualquier caso, básicamente lo que ocurrió es que Alan puso un post en el que explicaba que da igual si tú puedes correr un 5000 extremadamente rápido, que como tengas unos valores de Fatmax bajos, puedes estar metabólicamente no sano o incluso enfermo. Yo cuando escuché esta afirmación, bueno, la leí, mejor dicho, me chirriaron muchísimo los oídos y me sangraron los ojos, porque en mi opinión, vamos, no hay ni un solo deportista que haya pasado por mi laboratorio que corra un 5000 muy rápido que pueda considerarse metabólicamente enfermo. Y esto ya daría para otro podcast, que no me quiero enrollar mucho con este aspecto, pero ya solo por los requerimientos metabólicos que tiene el correr un 5000 muy rápido, es imposible que puedas estar enfermo para poder pues ejecutarlo. Y Alan además pues hablaba de unos ciertos valores de Fatmax. Entonces yo intenté responderle con otro hilo, debatiendo todas las afirmaciones que hacía, sobre todo hablando de que tú puedes tener unos parámetros de Fatmax altísimos, sobre todo en valores absolutos, y estar precisamente metabólicamente enfermo. Yo, por ejemplo, he testeado en el laboratorio sujetos obesos que daban valores de Fatmax muy elevados, pero que a simple vista se veía que esa persona pues metabólicamente no estaba muy sana. Borderline diabetes tipo 2, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos parámetros que discutir. Pero bueno, intenté hacer un hilo no muy largo tampoco, no me acuerdo si fueron 6 o 7 tweets, bastante razonado y simplemente por la comunidad, ¿no? Intentando generar ahí un debate que creo que entre los dos podríamos sacar algo interesante a relucir. Y por desgracia me encontré sin respuesta y con un bloqueo directamente por parte de Alan, lo cual, como digo, a mí me entristece mucho porque realmente es una persona que yo tengo en alta estima, creo que puede contribuir mucho y creo que discutamos entre nosotros siempre desde una manera educada, pues contribuye a la sociedad y a la comunidad científica para al final tener más conocimiento, ¿no? Entonces es una gran pena para la comunidad que una persona altamente cualificada sea tan dogmática y se encierre tanto en sus postulados, porque al final nos lo perdemos todos. Que yo discuta algo contigo no significa que yo tenga la razón o que quiera tenerla, sino simplemente quiero que afloren distintos puntos de vista para que al final podamos sacar lo mejor de cada uno. Así es como se genera conocimiento y como se sientan las bases de luego las intervenciones que aplicamos, ¿no? Yo creo que aquí tengo un historial en este podcast de traer a gente a debatir. Se verá muy bien en el próximo episodio, que será una entrevista en la que tratamos un tema con el que yo no estoy muy de acuerdo con el invitado y a pesar de ello se debate. Creo que tengo un historial de debatir aquí temas con todos los que han venido y no darles la razón en todo, ni tampoco querer tener yo la razón en todo, ¿no? Yo creo que es un posicionamiento que yo siempre he interpretado como el más sano en la comunidad científica y sobre todo no dar por hecho que tú lo sabes todo, ¿no? Porque entonces ya en ese momento ya no sabes nada. Y básicamente, ya que este seguidor me pregunta qué pasó ahí para que te acabe bloqueando Alan Cozzens, pues eso es lo que pasó. Realmente no hubo ni siquiera un intercambio de mensajes, fue un post suyo, una respuesta mía y de seguido un bloqueo, ¿no? Ahí lo meteré el enlace para que podáis escucharlo, bueno, leerlo todos, pero básicamente es lo que ocurrió. Tampoco me voy a explayar mucho más porque creo que sería entrar en un debate estéril. La realidad es la que es. Me encantaría ser desbloqueado y poder hablar el tema, pero tampoco voy a insistir mucho más. Y eso es lo que os puedo contar. Creo que al final, pues, la divulgación científica tiene que ser otra cosa. Para eso también están pues podcasts como este, otros tantos que son de excelente calidad. Y donde, fijaros, hoy mismo hemos podido construir un episodio simplemente con 2 propuestas de oyentes.
que a lo mejor no son gente técnica de la materia y podría desecharlos, y sin embargo plantean cuestiones pues muy interesantes y muy relevantes de interés general, que claro que tienen que ser escuchadas y claro que tienen que ser comentadas, y eso es lo bonito de construir comunidad. Así que por la parte que me toca os agradezco mucho que me planteéis por privado pues estas sugerencias, ya veis que siempre que puedo intento aplicarlas. Y eso es todo dentro de lo que os tenía que contar hoy, así que nos veremos en el próximo episodio. Dicho episodio será una entrevista personal, la última ya de esta temporada de Sitco Talks. Después haremos un pequeño parón preparando la que viene. Y lo dicho, muchísimas gracias por escucharme como siempre y nos vemos en la próxima entrega, por supuesto, de Sitco Talks. Un saludo.